Ya estamos grabando. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla de Fundamentos de Diseño Web. Es una charla un poco atípica. Generalmente todas las charlas que nosotros ofrecemos son charlas que hacemos de forma muy práctica. Sin embargo, en los diferentes cursos de diseño web que he estado dictando desde hace bastantes años, me he dado cuenta que hay cierta falencia en los fundamentos de diseño web. De hecho, no solamente en los estudiantes, también veo que algunas personas que llevan tiempo trabajando en diseño web ignoran algunos conceptos, porque muchas veces pues arrancamos a trabajar cacharreando, es decir, no recibimos una formación formal en diseño web, sino que como muchos arrancamos probando de qué se trata, nos va bien, seguimos realizando producción, pero entonces no hemos tenido la oportunidad de conocer ciertos fundamentos que son muy importantes. Incluso, aún personas que han recibido formación en diseño web, ya sea en cursos o en universidades, también muchas veces me doy cuenta que faltan esos fundamentos. Entonces, en esta charla en particular no vamos a ver de forma práctica, es decir, no vamos a tocar código, no vamos a tocar herramientas, sino que vamos a estar hablando de unos fundamentos que van a ser muy importantes para todas las personas que estén de una u otra forma interesadas en el diseño web, ya sea para las personas que apenas están arrancando, que no tienen idea de diseño web, pero quieren ingresar en este mundo, o ya sea incluso para personas que ya están trabajando, que ya crean sitios web, pero que por supuesto van a recibir esta información y les va a servir para complementar lo que ya están haciendo de forma técnica. Para los que no me conozcan, mi nombre es Marlon Ceballos, yo soy Adobe Community Professional, y soy instructor certificado por Adobe en las herramientas que ustedes ven en la parte inferior: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Flash, Dreamweaver, Muse, Lightroom. Tengo otras certificaciones que de hecho ya no son muy interesantes, de productos que ya se removieron, pero estas son las certificaciones que tengo actualmente y que están actualizadas a la versión Creative Cloud. Y tengo las certificaciones especializadas Design Master y Webmaster. En la parte inferior ustedes pueden ver la URL con mi página de LinkedIn, por si quieren contactarme. ¿Qué es lo que he hecho en todo este tiempo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que he estado haciendo? Bueno, desde 1993 empecé a trabajar en el mundo gráfico. Básicamente trabajé en diseño gráfico y en preprensa tradicional. Y en ese momento empecé a trabajar con Photoshop versión 2.5, con Illustrator 3, con PageMaker 4, así que ya se imaginarán pues la época de la cual estamos hablando. Cuando estaba estudiando en la universidad, entonces conocí Macromedia Flash versión 2, una versión viejísima de lo que conocemos actualmente como Flash Professional. Y de hecho no existía en ese momento todavía el ActionScript como lenguaje de programación, sino que existían unos scripts muy básicos. Esto lo hacía más como un hobby. La herramienta pues era increíble porque era una herramienta que permitía hacer animación. Y en la universidad entonces yo lo que hacía era que a algunos compañeros que les dejaban tareas de web, entonces yo les hacía los sitios web, y el sitio web típico en la parte superior para esa época llevaba una animación en Flash. Yo no tenía ni idea de web, pero básicamente lo que hacía era generar un sitio web muy sencillo y en la parte superior una animación. Y me iba bastante bien cobrándole pues a mis amigos por ese trabajo. Posteriormente, en el 2001, empecé a trabajar como consultor en sistemas de preprensa y de impresión en una empresa, una multinacional aquí en Colombia. Seguí trabajando con Photoshop, con Illustrator, con PageMaker. Empecé a trabajar con una nueva aplicación para esa época que se llamaba InDesign, era la versión 1.0. Y en este cargo tenía que estar capacitando personal de esta multinacional en diferentes países y aquí mismo en Colombia. Entonces uno de mis primeros trabajos de capacitación fue tomar a todas las personas que trabajaban con PageMaker y pasarlas al mundo de InDesign, que era una herramienta totalmente nueva. En esta misma empresa, desde el 2002, empecé a hacer diseño y desarrollo web, pero lo hice básicamente en la intranet de esta empresa. Y dado esta función, entonces empecé a trabajar con HTML de una forma mucho más formal. Ya para esa época estaba trabajando con Flash 5 y trabajábamos con ActionScript versión 1 como lenguaje de programación, que de hecho comparado con ActionScript 3 pues era un lenguaje muy básico. En el 2005 me retiré de esta empresa y empecé a trabajar como consultor independiente y obtuve mis primeras certificaciones de Adobe. La primera certificación que obtuve fue la de Acrobat, posteriormente la de Photoshop, luego la de Illustrator, luego la de InDesign. Como se dan cuenta, mi perfil era más de medios impresos hasta esta época.
Posteriormente empecé a desarrollar otras intranets, desarrollé algunas intranets de Colgate-Palmolive, de Tecnoquímicas, entre otras empresas, la mayoría de ellas internacionales. Y en el 2007, por primera vez, Adobe me nombró beta tester, es decir, los beta testers son las personas que nos envían las versiones de prueba de las aplicaciones para que las testeemos, para que las probemos y demos retroalimentación sobre los posibles fallos. Y la primera aplicación de la cual fue beta tester en el 2007 fue de Flash en su versión 9 alfa. Esta versión de Flash fue una versión curiosa porque fue la primera versión que salía bajo la marca de Adobe. Flash era inicialmente una empresa que se llama Macromedia. Macromedia compró esta empresa y entonces esta nuevamente fue la primera versión de Flash que salió bajo el nombre o bajo la marca de Adobe. La beta salió como Adobe Flash 9, pero posteriormente en la versión final fue Adobe Flash CS3. Y esta versión de Flash tenía soporte para ActionScript 3, lo cual me encantó. Yo había estudiado sistemas, entonces esta versión de ActionScript pues es muy estructurada, es un lenguaje orientado a objetos, entonces me gustó muchísimo. De hecho, en el 2008 presenté la certificación de Flash versión CS4. Posteriormente presenté la certificación de Dreamweaver, aunque ya había estado trabajando desde hace tiempo pues, con HTML, CSS, y empecé a dictar los primeros cursos de ActionScript 3. Empecé a hacer desarrollo de animaciones y juegos especialmente para Carvajal, una empresa aquí de Colombia. Y en el 2009 empecé a hacer los primeros cursos de diseño web. Desde esa época para acá me he dedicado específicamente al diseño web, a dictar capacitación en HTML, en CSS, en JavaScript, en jQuery, y también trabajo mucho en el tema de publicaciones digitales. Entonces, para que tengan un contexto, esta es la persona pues, que les está hablando actualmente. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla entonces del día de hoy? Vamos a conocer el flujo de trabajo del diseño web, vamos a entender las diferentes tecnologías y lenguajes que hacen parte de este flujo de trabajo y vamos a aprender sobre las herramientas que podemos utilizar dentro de este flujo de trabajo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En la parte izquierda de la ventana que ustedes están viendo en este momento de Connect, ustedes en la parte izquierda superior van a encontrar el área del chat. Pueden escribir lo que sea ahí, sin embargo lo ideal es que estén atentos a la charla. Y en la parte inferior tenemos un área de preguntas. En el área de preguntas pueden escribir todas las preguntas que ustedes tengan respecto a lo que estoy hablando. Y al final de la sesión responderé esas preguntas. Si tienen algún tipo de inconveniente con la conexión, si tienen problemas, por ejemplo, con que se corta el audio o se corta el video, muchas veces simplemente con salir de la sala y volver a ingresar se soluciona el problema. Idealmente para este tipo de charlas por streaming es mejor estar conectado mediante cable físico siempre que sea posible en vez de Wi-Fi, porque el Wi-Fi es un poquito más inestable. De hecho, yo permanentemente cuando dicto las charlas me conecto mediante cable. Estas simplemente son unas pequeñas recomendaciones. Ok, continuemos. Importante. Vamos a estar hablando de algunos temas de diferentes lenguajes de programación, así que si usted es diseñador y le causa alergia al código, entonces mire la charla bajo su riesgo, ¿ok? Por otra parte, si usted ya es diseñador web, entonces también vamos a estar hablando de conceptos muy básicos, no espere aquí conceptos muy avanzados. Posteriormente vamos a estar haciendo otras charlas específicamente sobre lenguajes, sobre HTML, sobre CSS, sobre jQuery, sobre JavaScript, pero incluso sobre otros lenguajes de backend, pero esta es una charla que es bastante básica o bastante introductoria. Iniciemos entonces. ¿Qué es un sitio web? Entonces, lo que nosotros denominamos un sitio web es básicamente una colección de archivos que están relacionados. ¿Cómo se relacionan estos archivos? Mediante los hiperlinks. Los hiperlinks son el módulo de vinculación entre todos los archivos que hacen parte de un sitio web, que de hecho son archivos en múltiples formatos. A un sitio web se accede normalmente mediante un nombre de dominio. Cuando ustedes ingresan a un sitio web como www.expert.co, www.aprende.co, etcétera, etcétera, eso es el nombre de dominio. Y ese sitio web se aloja en un servidor o en un hosting, que básicamente es un espacio de almacenamiento en un disco duro remoto en la nube, que nosotros tenemos que rentar o alquilar para alojar este sitio web. Bien, ahora, ¿qué es un diseñador web? La pregunta parece un poco tonta, sin embargo, el diseño web encierra muchos conceptos.
Dado que el diseño web encierra muchos conceptos, entonces a veces es difícil definir exactamente lo que es un diseñador web o lo que hace un diseñador web exactamente. Dentro de los conceptos que se encierra el diseño web tenemos los lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, que de hecho estos son los 3 lenguajes básicos que usted debe aprender si quiere empezar a trabajar en diseño web. Entonces, en temas de programación o en temas de lenguajes, esos son los 3 lenguajes básicos. Para diseñar web no basta con que usted sepa solamente HTML. Para diseñar web no basta con que usted sepa solamente HTML y CSS. Usted debe conocer como mínimo estos 3 lenguajes. Tenemos también el manejo de imágenes, el manejo de audio, el manejo de video, el manejo de animaciones, el manejo de fuentes. Todo esto, por supuesto, hace parte de ese flujo de trabajo. ¿Es necesario ser un diseñador web cuando vamos a hacer un sitio web? Supongan que queremos hacer un sitio web para nuestra empresa, un sitio web personal, etcétera. ¿Necesitamos ser un diseñador web? Entonces existen diferentes tipos de personas que requieren en algún momento hacer un sitio web. Por ejemplo, los profesionales que requieren crear sitios web personales o de su empresa. Por hobby, hay ciertas personas que simplemente les gusta el tema y quieren aprender un poco, publicar algo de contenido, publicar un blog, etcétera, para compartir contenido. O podemos ser diseñadores web profesionales, es decir, personas que conocemos realmente de todo este flujo de trabajo y aplicamos todos los requerimientos y conocimientos que se necesitan pues para crear un sitio web. Entonces, ¿qué es un diseñador web? Tenemos diferentes tipos de diseñadores. Típicamente, cuando hablamos de un diseñador web, estamos hablando, por supuesto, de la persona que crea sitios web, pero como tenemos tantos tipos de sitios web, entonces tenemos que también definir exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos entonces lo que nosotros llamamos un diseñador front-end. Cuando hablamos del front-end, el front-end corresponde a toda la parte visual a la cual normalmente se enfrenta el usuario cuando está en el navegador. Entonces, cuando digitamos una URL y el navegador nos arroja el resultado de esa URL, entonces nosotros estamos viendo fuentes, textos, imágenes, etcétera. Todo eso corresponde al frontend. Hay otra parte del sitio web que corresponde o que llamamos el backend, que es lo que normalmente el usuario no ve. En el backend lo que hacemos es realizar generalmente manejo de información en bases de datos y mediante unos lenguajes de programación accedemos a esa base de datos y manipulamos esos datos, ya sea para agregar información, para modificar información, para borrar información o para tomar esa información y de forma dinámica crear contenido visual. Bien, entonces el diseñador frontend es la persona encargada del desarrollo de la parte visual del sitio web. Miren que a veces vamos a estar hablando de diseño de frontend y a veces vamos a estar hablando de desarrollo de frontend. Típicamente, en el frontend solamente hablábamos de diseñadores, pero los lenguajes de programación han permeado casi todos los campos donde el diseñador se desempeña. De manera que, mientras que hace algunos años, entre el diseñador y el desarrollador existía una línea muy marcada donde el diseñador no tenía nada que ver con el código y el desarrollador no tenía nada que ver con el diseño, actualmente no pasa eso. Actualmente esa línea se hace cada vez más borrosa y los diseñadores necesitan conocer algo de código. No necesitan volverse desarrolladores, pero sí necesitan, primero, perder el miedo al código y segundo, conocer de lenguajes de programación, así no sean expertos en ese tema. El diseñador frontend también está a cargo de la tipografía, de la estructura del sitio web, de los colores que vamos a utilizar, de los gráficos que vamos a utilizar. También va a estar encargado de la planeación de este sitio web, de algo que se llama interacción de usuario, experiencia de usuario, de los scripts que se pueden necesitar en el diseño del frontend. Estos scripts generalmente corresponden a interactividad que va a realizar el usuario. Por ejemplo, cuando queremos que cuando el usuario haga clic sobre un botón me genere un mensaje, me abra una ventana o se expanda una ventana que ya tenemos, todo eso se hace mediante scripts. También podemos utilizar como alternativa a los sitios web las redes sociales. Entonces, si lo que nosotros tenemos es simplemente un hobby o queremos hacer un sitio web personal, para muchas personas es suficiente simplemente una página en Facebook o en cualquier red social, o muchas personas crean sitios web con plantillas. Entonces, plantillas de páginas como wix.com, jindo.com, entre muchas otras. Esto
Inicialmente yo lo veo como algo malo porque no es tan flexible como si nosotros hacemos un sitio web desde cero. Yo lo vería como algo incluso poco profesional, pero no podemos generalizar de esa manera. En realidad esto depende de lo que espere el usuario. Si el usuario simplemente lo que quiere es un sitio web donde colocar una información personal, en realidad estos sitios web de plantillas son más que suficientes. Ahora, por supuesto, si nosotros estamos pensando en realizar el sitio web de una empresa, pues seguramente no vamos a estar pensando en utilizar estas plantillas porque necesitamos un sitio web totalmente profesional. Y en este caso entonces tendríamos que hacerlo mediante los lenguajes de programación. También podemos crear un sitio web basándonos en algo que se llaman CMS o Content Management Systems. Estos CMS existen en muchas marcas. Dentro de estos CMS tenemos WordPress, que es bastante conocido, tenemos otro CMS que se llama Joomla, otro CMS que se llama Drupal, el cual corresponde básicamente a un motor, y sobre ese motor nosotros aplicamos una plantilla que sería la parte de presentación. Esas plantillas que se aplican a WordPress o a Joomla o a Drupal son plantillas que pueden ser gratuitas o pueden ser plantillas de pago. Las plantillas de pago, por supuesto, tienen mejor soporte. Estas plantillas de pago suelen estar mucho mejor hechas, de manera que suelen ser menos pesadas, pueden tener menos fallos, etcétera, etcétera. Y el resultado visual de un sitio web basado en CMS suele ser bastante bueno si la plantilla está bien desarrollada. De hecho, en muchos casos podría incluso ni notarse la diferencia entre un sitio web basado en CMS y un sitio web que ha sido creado desde cero. Pero para sitios web muy pequeños, a veces se vuelve inconveniente trabajar con un CMS, porque el CMS es un motor inicial que normalmente suele ser muy pesado para sitios web muy pequeños. Entonces, en muchos casos para los sitios web pequeños es buena idea hacer estos sitios web desde cero con HTML, CSS y JavaScript. También podemos hacer sitios web mediante aplicaciones con interfaz gráfica. Entonces, actualmente existen varias aplicaciones que ofrecen este servicio. Adobe lanzó una aplicación hace como 3 o 4 años que se llama Muse. Es una aplicación muy buena. Dentro de las características positivas que yo le veo a esta aplicación, primero es que se parece mucho a herramientas que ya conocemos. Se parece mucho a Photoshop, a Illustrator, de hecho se parece mucho a InDesign. Lo que genera Muse es HTML5, entonces me genera HTML5, CSS3, JavaScript o jQuery, y me permite generar sitios web visuales, impactantes a nivel visual, pero también tiene desventajas, y es que estos sitios web no son escalables. Entonces, si usted quiere que este sitio web posteriormente sea un sitio web muy grande, porque la empresa amplió su tamaño, porque la empresa creció, entonces es muy difícil administrar un sitio web grande, casi imposible con esta aplicación. Tampoco se pueden manejar sitios web de contenido dinámico. Si queremos acceder a bases de datos, entonces eso ya no es posible mediante Muse. Si queremos hacer un blog, eso ya no es posible dentro de Muse. Entonces, es una aplicación muy buena, pero dentro de su nicho de mercado. No es la única aplicación, así como ha sido lanzado Muse, han sido lanzadas otras aplicaciones. Dentro de estas aplicaciones tenemos una de Google que se llama Google Web Designer, que de hecho esta es una aplicación gratis que ustedes pueden descargar de internet y pueden empezar a utilizar. También podemos crear lo que yo llamo sitios web profesionales, sitios que están creados bajo estándares bien determinados y con lenguajes estandarizados, lenguajes como HTML, lenguajes como CSS y lenguajes como JavaScript. ¿Por qué digo etc? Porque es que estos son los 3 lenguajes básicos, estos son los 3 lenguajes mínimos que nosotros necesitamos para crear un sitio web. Pero de ahí en adelante vamos a necesitar muchos otros lenguajes dependiendo de los requerimientos que tenga ese sitio web. Ahora, hablemos de las áreas de diseño. Entonces, el diseñador general es la persona que realiza desde la planeación hasta la escritura del código y el testing del sitio. Esto es muy común en nuestro mercado, es decir, que una sola persona se encargue de todo el desarrollo del sitio web. Y por supuesto, es factible cuando estamos hablando de un sitio web pequeño o un sitio web mediano. Cuando estamos hablando de un sitio web grande, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un portal, en ese caso es prácticamente imposible que una sola persona se encargue de todo el desarrollo o de todas las tareas que están incluidas en el desarrollo de un sitio web. ¿Por qué? Pues porque primero, hay mucho trabajo por hacer, y segundo, hay muchos aspectos a tener en cuenta que pueden incluso salirse de los conocimientos del diseñador. Esta persona
debe tener experiencia mínima en HTML, CSS y JavaScript. Siempre voy a estar hablando de una experiencia mínima porque recuerdan, de ahí en adelante hay muchos lenguajes que si nosotros conocemos nos van a facilitar los procesos. También encontramos en muchas empresas un cargo que se llama el diseñador visual. Miren que en este caso el cargo del diseño no es tan global. Aquí estamos especificando que es un diseñador visual que tiene a cargo el diseño visual de sitios web o interfaces. Está encargado del color, de la estructura, de la tipografía, de los gráficos y tiene experiencia en los lenguajes de programación de los cuales hemos estado hablando, pero también tiene experiencia en software gráficos como Photoshop, Illustrator o cualquier otro software pues, de manejo gráfico. ¿Por qué? Pues porque él también va a estar encargado de la generación de los gráficos, de la generación de los iconos, etcétera, etcétera. Tenemos también un tipo de diseñador muy común actualmente que se llama el diseñador UX, de User Experience o experiencia de usuario. Este señor crea sitios web o interfaces que generan una óptima experiencia para el usuario. Observen la tarea que está o que tiene a cargo. Y aplica el conocimiento del comportamiento humano en el diseño. Miren que es mucho más específico y de hecho aquí nos estamos saliendo del tema específico de lenguajes. Este señor tiene experiencia en HTML y en CSS, pero especialmente requiere experiencia en un campo que se llama experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque es lo que va a aplicar respecto al campo del diseño con el cual está integrado. Tenemos también un diseñador interactivo. Esta persona desarrolla interfaces para crear interacciones coherentes y consistentes entre el usuario y el sitio web. Y trabaja en conjunto con el diseñador UX. Entonces, el diseñador UX lo que hace es trabajar o analizar la experiencia de usuario y con base a esa experiencia de usuario, que por supuesto su objetivo es ofrecer la mejor experiencia al usuario que está navegando dentro de nuestro sitio web, entonces con base a esos reportes que genera el diseñador de experiencia de usuario, el diseñador interactivo se basa en los parámetros que le da esta persona y crea las interfaces y las interacciones que se requieren dentro del diseño web. El diseñador interactivo requiere experiencia en HTML, en CSS y en JavaScript, pero también requiere tener experiencia en frameworks de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación muy común actualmente. De hecho, es un lenguaje de programación, digamos, bastante viejo dentro de la web y actualmente es uno de los lenguajes de programación más importantes para web. Es un lenguaje de programación que de hecho nació como lenguaje de programación para web. JavaScript es un lenguaje actualmente relativamente amplio. De manera que si como diseñador queremos dominar totalmente JavaScript, pues tenemos que estudiar un poco más. Esto lo digo porque comparado con HTML, JavaScript es mucho más amplio. HTML es un lenguaje muy sencillo de aprender y no es para nada extenso. CSS también es sencillo de aprender, aún en CSS3, donde tenemos otro tipo de características de este lenguaje más allá de simplemente definir colores, tamaños, etcétera. En CSS3 podemos, por ejemplo, crear animaciones. Aún así es un lenguaje muy sencillo de aprender. JavaScript comparado con estos lenguajes entonces es un poco más complejo. Pero para facilitar muchas tareas de programación con JavaScript, entonces han sido desarrollados algo que se llaman los frameworks. Con los frameworks nosotros podemos trabajar de forma más rápida diferentes tareas de JavaScript que vamos a necesitar dentro de nuestros sitios web. Y estos frameworks son especializados en ciertos campos. Entonces hay frameworks especializados para animación, hay frameworks especializados para crear interfaces, etcétera. Y simplemente lo que hacemos es seleccionar el framework que nosotros necesitamos para cierta tarea específica. Tenemos también un diseñador que llamamos de Motion Graphics, que es un diseñador que crea contenido animado para la web. Este diseñador entonces tiene experiencia en HTML, en CSS, en JavaScript, en HTML5 y probablemente en Flash. ¿Por qué hablo todavía de Flash? Porque actualmente todavía hay algunas plataformas donde se requiere que el contenido animado esté en Flash. Por ejemplo, muchas plataformas de publicidad todavía se basan en Flash. Entonces, si queremos hacer anuncios animados, para algunas plataformas todavía es necesario hacer esos anuncios en Flash. Sin embargo, cada vez va a ser menos común, de hecho ya es muy poco común, que nosotros creemos contenido en Flash. En reemplazo a Flash tenemos otras aplicaciones que permiten crear contenido animado como Edge Animate, pero todavía se usa. Adicionalmente, nosotros podemos crear contenido similar a lo que hace Edge Animate mediante Flash. Se hace con otra tecnología, pero al final es muy similar.
Entonces, en Animate nosotros creamos contenido que se puede visualizar en dispositivos móviles. En Flash, aunque las personas que no les gusta la tecnología Flash y que la atacan, creen que todo lo que se hace con Flash no se puede ver en dispositivos móviles. En realidad no es así. En Flash ustedes pueden crear aplicaciones, que de hecho muchas aplicaciones actualmente están hechas en Flash. Ustedes trabajan probablemente con estas aplicaciones día a día y no se dan cuenta que están hechas con Flash. Y segundo, con Flash también podemos utilizar otras tecnologías con las cuales podemos publicar contenido que sí es compatible con dispositivos móviles. Entonces, es mucho menos común el uso de Flash en estos momentos, pero todavía es viable generar contenido que se pueda previsualizar en dispositivos móviles, contrario a lo que la mayoría de las personas creen. Sin embargo, como alternativa, insisto, tenemos una aplicación que se llama Edge Animate. Tenemos un desarrollador de frontend. Ojo que aquí estamos hablando de un concepto que puede ser un poco extraño. En frontend nosotros teníamos siempre presente que lo que teníamos era un diseñador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una capa visual. Sin embargo, actualmente también se habla de un desarrollador frontend. ¿Qué es un desarrollador frontend? Es una persona que crea la funcionalidad de nuestro sitio web mediante programación del lado del cliente. Entonces hay diferentes lenguajes del lado del cliente, diferentes lenguajes que se ejecutan en el navegador y el principal de ellos es JavaScript. Entonces esta persona conoce HTML, CSS, JavaScript y conoce por supuesto frameworks de JavaScript especializados. También tenemos personas que son especialistas en CMS. Hay diseñadores que se dedican a crear sitios web basados en WordPress o se dedican a crear sitios web basados en Joomla o cualquiera de los CMS existentes en el mercado. Entonces, estas personas tienen experiencia en cualquiera de estos CMS. Normalmente se enfocan en uno solo porque en realidad se requiere bastante trabajo para modificar un sitio web basado en CMS. Entonces, para que usted sea especialista, lo ideal es que se enfoque en un área en particular y estas personas generalmente se enfocan en un CMS. Por supuesto, para modificar y adaptar estas plantillas de CMS o para adaptar incluso la funcionalidad del CMS, pues vamos a necesitar conocer de HTML, de CSS, de JavaScript y seguramente también vamos a necesitar conocer de un lenguaje que se llama PHP. PHP es un lenguaje de programación que normalmente lo utilizamos para manipular datos almacenados en una base de datos o para crear sitios web o páginas web dinámicas, de contenido dinámico, es decir, de contenido que se está creando en el momento en que el usuario está accediendo a nuestro sitio web. Entonces, como vieron, actualmente los campos de diseño web son muy amplios y todo esto simplemente es dado a los cambios que existen en el mercado. Entonces, los sitios web en los años, por ejemplo, en 1995, que fue cuando empecé a trabajar, pues los sitios web que nosotros encontrábamos cuando recién estaba apareciendo la web eran sitios web muy básicos. El panorama actual es totalmente diferente, entonces los sitios web tienen cada vez más requerimientos, cada vez deben cumplir con más normas, cada vez deben cumplir con más estándares y hay muchas cosas que simplemente ya se dan por hechas. O sea, ya sabemos que un sitio web tiene que ser visualmente agradable, tiene que tener un buen diseño. Ya sabemos que un sitio web debe ser funcional, es decir, que no pueden aparecer errores de funcionalidad, que si hago clic sobre un botón, pues digamos no debería de aparecerme un error o no debería, por ejemplo, no ejecutar la tarea que estamos esperando. Pero adicionalmente a todo eso, entonces hay otros campos en los cuales debemos estar atentos cuando queremos crear sitios web profesionales, como los campos de arquitectura de información, como los campos de SEO, de los cuales de hecho vamos a estar hablando un poco más adelante. Bueno, hablemos entonces un poco de los fundamentos de la web. Entonces, Internet básicamente es una red de computadores alrededor del mundo y esta red lo que hace es compartir y transmitir información usando múltiples protocolos. Estos protocolos simplemente son lenguajes que permiten que diferentes dispositivos se comuniquen entre sí, independiente del tipo de dispositivo, independientemente del sistema operativo que tenga instalado este dispositivo, independientemente si ese dispositivo tiene el sistema en inglés, en español, etcétera, independiente de todo. Dentro de los protocolos tenemos el protocolo para email, el protocolo SMS para mensajes de texto, el protocolo WWW. Y hablando de este WWW como protocolo, este es básicamente un sistema de distribución de documentos que se basa en el lenguaje HTML y en un protocolo llamado HTTP. Este
sistema de distribución funciona a partir de la interacción permanente entre clientes y servidores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se sienta en un computador y digita una URL, en el momento en que hace o presiona Enter para enviar esa información, usted se está conectando con uno o varios servidores que son los que van a dar respuesta a ese requerimiento que usted está haciendo desde su navegador. ¿Cómo funciona entonces un sitio web? Esto es supremamente básico. Esto es algo que también veo que desconocen mucho los diseñadores y que es supremamente básico que entiendan actualmente, porque recuerden, los diseñadores web actualmente no solamente están encargados de crear una capa de presentación, sino que en muchos casos tienen que tener algún tipo de interacción, incluso con los servidores. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace un usuario? Se sienta al frente de un computador o de un dispositivo móvil, en el navegador digita una URL, como la URL que ya está en este caso aquí digitada, y presiona Enter. En el momento en que presionamos Enter, entonces lo que hace el navegador es tomar esa URL y enviarla a un servidor que se llama el servidor de DNS. Este servidor de DNS es similar o podemos compararlo con los directorios telefónicos que existían en nuestras casas hace años. ¿Qué teníamos en estos directorios telefónicos? Un listado de nombres y a la derecha un listado de números. Entonces sabíamos a cada nombre cuál era el teléfono que le correspondía, a cada empresa o a cada persona cuál era el teléfono que correspondía. Es algo similar el servidor de DNS porque tiene un listado de nombres de dominio junto con la dirección IP. La dirección IP de un dominio es comparada como al número de identificación que tenemos en nuestros países. En Colombia el número de identificación es la cédula y ese es un número de identificación único. No se puede repetir, por lo menos de manera legal. Entonces lo mismo pasa en Internet. Los dominios están enlazados a una IP de un servidor y esa IP permite pues identificar cuál es el servidor en el cual está alojado ese sitio web. Entonces este DNS transcribe esa URL o transcribe ese dominio en una IP, manda la información a esa IP y esa IP va a corresponder a un servidor web. El servidor web es un servidor web porque básicamente, en términos generales, es un computador común y corriente, tiene disco duro, tiene memoria RAM, es un computador básicamente, por supuesto con unas capacidades mayores, unos discos duros ultra rápidos, una memoria RAM también de alta velocidad, una capacidad de almacenamiento muy alta, una conexión a internet también muy alta, pero en esencia es un computador. Lo que lo hace un servidor web es el software que está instalado dentro de ese computador. Entonces podemos tener software como PHP, software como Apache, software como MySQL, por dar un ejemplo, porque existen diferentes tipos de estos software de servidor. Lo que hace entonces este servidor es que aquí tenemos alojado todos los archivos HTML, los archivos CSS y los archivos JavaScript que hacen parte de este sitio web. Entonces simplemente devuelve esa información al navegador y el navegador recibe esa información y la interpreta. El navegador es el encargado de interpretar el HTML, el CSS y el JavaScript y eso se hace mediante algo que se llama un motor de renderizado. Ese motor de renderizado es una especie de intérprete, es como un traductor. Recibe HTML, recibe CSS, recibe JavaScript, interpreta esa información y la traduce en un lenguaje que sea entendible para el usuario. En este caso, un lenguaje visual, porque lo que está haciendo es que respecto a interpretando ese código, me muestra entonces las imágenes, los textos, las secciones de mi sitio web, los colores, etcétera, etcétera. Pero es importante, esto lo interpreta el navegador. Dado que esto lo interpreta el navegador, entonces a veces existen diferencias de interpretación entre diferentes lenguajes. Entonces puede pasar que el sitio web no se vea exactamente en el navegador Firefox como se ve en el navegador Safari o como se ve en Explorer, etcétera, etcétera. Este tipo de problemas cada vez es menos común gracias a los trabajos de estandarización de la W3C y en general de la industria, pero todavía existen ciertos problemas de diferencias entre los navegadores. Bien, entonces les decía, esta información el servidor web se la retorna al navegador y el navegador entonces interpreta la información y la muestra en el navegador al usuario. Pero, en este caso, o todo lo que les estaba explicando anteriormente corresponde a lo que llamamos un sitio web de contenido estático, un sitio web supremamente básico que ha sido generado con HTML, CSS y JavaScript. Si el sitio web tiene contenido dinámico, entonces seguramente va a tener incluido
código en algún lenguaje de programación como PHP. Recuerden, PHP es uno de los lenguajes de programación con los cuales podemos generar contenido dinámico y manipular bases de datos. Entonces, si el servidor web se da cuenta que existe código de un lenguaje de programación como PHP, entonces no envía todavía la información al cliente o al navegador, sino que envía esa información de PHP a un módulo que es intérprete de PHP. Este módulo toma esa información y, si requiere, hace una consulta a la base de datos. Una base de datos es un motor o un módulo donde tenemos almacenada información. Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a un formulario, digitan esa información y le dicen enviar, la gran mayoría de las veces esa información queda almacenada automáticamente en una base de datos. Cuando ustedes crean una cuenta de usuario, por ejemplo, en Gmail o en cualquiera de estos sistemas de correo electrónico, esa información queda almacenada en una base de datos. Por eso, posteriormente, cuando ustedes vuelven e ingresan el usuario y vuelven e ingresan el password, simplemente lo que hace el sistema, en este caso Gmail, es ir y comparar si ese usuario y ese password existen y si coinciden dentro de la base de datos, y ahora sí le da ingreso a los correos que usted ha recibido que también están almacenados en una base de datos. Bien, la base de datos devuelve la consulta o los datos que consultó el módulo de PHP. El módulo de PHP envía esa información al servidor web, en este caso ya la envía como HTML, y finalmente se da la respuesta al navegador. Miren cómo el navegador nunca recibe información de PHP. Por ese motivo, PHP y lenguajes similares son lenguajes que se ejecutan en el lado del servidor, o simplemente los denominamos lenguajes del lado del servidor. Esa información es interpretada, recuerden, por el servidor, y lo que recibe el navegador es información HTML, CSS y JavaScript, aun cuando el contenido de este sitio web sea dinámico. Por eso, los navegadores no tienen problemas de compatibilidad con PHP, por ejemplo, porque ellos no tienen nada que ver con esa información. Eso lo interpreta el servidor web. Finalmente, nuevamente, entonces el navegador recibe esa información, la interpreta y muestra el resultado al usuario de manera visual. La única diferencia es que en este caso tenemos un sitio web que tiene contenido dinámico. Por ejemplo, si ustedes entran al sitio web de un diario, cualquier diario de su ciudad, de su país, www.diariopepito.com, ustedes se dan cuenta que cada que usted entra, si entra varias veces al día, la información cambia porque están agregando noticias, quitando noticias, actualizando noticias. Eso es información dinámica de un sitio web. Por favor, me confirman si en el chat, si me están escuchando hasta el momento bien, cómo les ha parecido la charla, si está muy densa, si está muy básica. Perfecto, continuemos. Los DNS, que era el primer servidor que recibía la información del navegador cuando el usuario hace la consulta, recuerden, es básicamente una base de datos distribuida en servidores alrededor del mundo. Esto es importante. Estos DNS no son un solo servidor, son muchos servidores que están alrededor del mundo. Entonces, cuando usted hace la consulta, simplemente lo que sucede es que esa consulta se le hace al DNS más cercano. Y esto es importante también, o es la respuesta a por qué muchas veces, por ejemplo, registramos un nombre de dominio y resulta que ese nombre de dominio, cuando lo enlazamos con el servidor, nos sale un mensaje que ese enlace entre el dominio y el servidor se demora aproximadamente entre 2 a 6 horas o máximo 24 horas. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo en el 2015 en Internet algo se puede demorar todo un día o se puede demorar 24 horas? La respuesta es porque existe un proceso que se llama propagación. Entonces todos los cambios que hagamos en los nombres de dominio, la idea es que se propaguen en todos los servidores DNS, porque sin importar desde qué parte del mundo se acceda a nuestro sitio web, esa información tiene que estar actualizada. Recuerden, los DNS lo que hacen es traducir las direcciones IP o enlazarlas a nombres de dominio. Y dentro de los protocolos, que como les decía son lenguajes que permiten la comunicación entre computadores, entonces tenemos entre muchos otros tenemos estos protocolos: el HTTP, que es un protocolo de comunicación, el FTP, que es un protocolo que permite transferir archivos, SMTP, que es un protocolo para emails, DNS, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, lo estoy pasando un poco rápido porque es un poco más técnico, y si bien es
interesante que ustedes lo sepan y puede servirles el que ustedes lo sepan, no es tampoco pues lo que ustedes van a estar haciendo en su tarea de diseño. El HTTP es el lenguaje más básico de Internet, el protocolo, perdón, más básico de Internet, que permite transferencias de datos en Internet. Esto es lo que permite que los sitios web viajen, que permitan que desde el servidor ustedes puedan recibir esa información y la puedan visualizar en su computador. Y tenemos también la URL. La URL, Uniform Resource Locator, identifica la ubicación de un recurso. Es decir, mediante ese nombre es que nosotros identificamos la ubicación de nuestro sitio web o del sitio web que queremos acceder en determinado servidor alrededor del mundo. Esa URL tiene una serie de secciones. Entonces tenemos esta primera sección que corresponde al protocolo. Ustedes dentro del protocolo seguramente habrán visto HTTP o a veces han visto HTTPS, que es un protocolo simplemente el mismo HTTP con una capa de seguridad. Esto inicialmente lo utilizaban solo los bancos, actualmente lo utilizan muchas otras empresas también que quieren ofrecer mayor seguridad a los datos que ellos están manejando. En muchos casos ya nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ese protocolo porque en los navegadores actuales es suficiente con que nosotros digitemos www, el dominio. De hecho, en muchos navegadores nosotros podemos digitar simplemente el dominio, expert.co, enter, adobe.co, enter, y ya funciona correctamente. Entonces nosotros generalmente no nos damos cuenta de este protocolo. Tenemos también el subdominio. Ese subdominio generalmente es www. Y eso me está apuntando a una carpeta específica dentro del servidor. En este caso, www apunta a una carpeta que nosotros denominamos el root. Es decir, la carpeta básica que está en el disco duro del servidor donde nosotros tenemos alojado ese sitio web o donde está alojado ese sitio web. Pero en algunos casos ese subdominio puede cambiar. Puede no ser www, sino que puede ser, por ejemplo, cursos.expert.co, conferencias.expert.co. Nosotros lo vemos, los subdominios los vemos como subsitios que están creados dentro del sitio web principal. Y realmente así es. Y normalmente esto corresponde a una carpeta independiente donde guardamos información. Entonces, el sitio web básico está guardado en la carpeta del root. Pero si ustedes encuentran un subdominio como cursos.expert.co, entonces todo lo que está almacenado en cursos.expert.co generalmente está en una carpeta independiente. De manera que mediante subdominios incluso podemos tener sitios web totalmente independientes, pero que están enlazados dentro del mismo dominio principal expert.co. Posteriormente tenemos el dominio o el nombre de dominio como tal, tenemos la extensión, tenemos muchas extensiones disponibles actualmente y muchísimas, unas extensiones desde las más curiosas hasta algunas que difícilmente le veo algún tipo de funcionalidad. Tenemos, por ejemplo, actualmente hay extensiones como cool, como book, como sex. Bueno, hay muchísimos tipos de extensiones diferentes a las básicas que nosotros conocíamos en años anteriores. Tenemos también algo que se denomina el puerto, que es algo también que nosotros no nos damos cuenta muchas veces porque generalmente los sitios web manejan unos puertos por defecto y entonces no es necesario identificar el puerto de manera específica. Y posteriormente nosotros también podemos tener algo que se llaman los parámetros. Si ustedes quieren hacer, o ya se han dado cuenta o quieren hacer el ejercicio, cuando ustedes entran a Google, ustedes van a ver entonces la URL o el dominio principal google.co o google.com.co o google.com.pe, en fin. Cuando ustedes digitan un texto para hacer la búsqueda y presionan Enter, se van a dar cuenta que adicional a la URL principal van a aparecer una serie de símbolos como los que les estoy mostrando en este momento. Esos símbolos son los parámetros y esos símbolos son información adicional que se le está enviando al servidor. En muchos casos ahí se le está enviando los textos o los strings o los caracteres que estamos usando como caracteres de búsqueda. En otros casos es otro tipo de información que se está enviando al servidor. Todo eso hace parte entonces de la URL. También tenemos que tener en cuenta algo que estaba comentando anteriormente y es que todos los navegadores tienen su propio motor de renderizado. Es decir, todos los navegadores tienen su propio intérprete. Supongan que nosotros contratamos 3 intérpretes diferentes para que nos traduzcan un documento. Si revisamos esos 3 documentos recibidos de estos 3 intérpretes, es muy probable que aunque la traducción sea la misma, aunque la idea sea la misma, es muy probable que ciertas palabras cambien. Y seguramente podría pasar que alguno de esos cambios de palabras nos puedan confundir a nosotros.
Entonces la traducción probablemente esté bien hecha, sencillamente que el traductor X en particular puede estar usando otras palabras diferentes o incluso puede haber interpretado la información que recibió originalmente de una forma diferente también. De esa manera, entonces, insisto, vamos a recibir 3 traducciones con diferencias, que pueden ser diferencias muy notables o pueden ser diferencias sutiles. Lo mismo pasa con los navegadores. Los navegadores tienen un motor de renderizado, es decir, una parte del software del navegador se encarga de traducir la información HTML, CSS y JavaScript y mostrarla como contenido visual. Pero como los motores o los traductores son diferentes, entonces pueden haber interpretaciones en esa tarea. Recuerden, esas tareas de interpretación o esos problemas de interpretación cada vez son menos comunes, pero siguen existiendo. Entonces, estos son los motores de cada uno de los navegadores. Chrome tiene un motor que se llama WebKit, o tenía un motor que se llama WebKit. Safari también utiliza WebKit. Firefox utiliza un motor que se llama Gecko. Opera utiliza un motor Presto. Y Explorer utiliza un motor Trident. Incluso algunos navegadores de escritorio utilizan motores diferentes. Y tengan en cuenta que a partir de la versión 28 de Chrome y 15 de Opera, estos navegadores, Opera y WebKit, utilizan un motor desarrollado por Google que se llama Blink. ¿Qué es lo que hace entonces que nosotros tengamos cada vez menos inconvenientes con los navegadores? Algo que llamamos los estándares web. Es un concepto que si ustedes ya han trabajado en diseño web, ya han estado escuchando desde hace muchos años. Siempre nos hablan de los estándares web. ¿Qué son los estándares web? Simplemente son un grupo de buenas prácticas recomendadas por la W3C. ¿Qué es la W3C? Es la entidad encargada de trabajar, de desarrollar los estándares web. En pocas palabras, hay una entidad que se sienta con sus miembros y dice, vamos a definir cómo se hace correctamente un sitio web, vamos a definir cómo se escribe correctamente HTML, vamos a definir cómo se escribe correctamente CSS y así sucesivamente. Se publican estas recomendaciones y de acuerdo a muchos factores, entre otras la aceptación que exista por parte del mercado, entonces se toma eso y se publica como un estándar o como una recomendación. Por ejemplo, HTML5, el lenguaje HTML5 se empezó a trabajar dentro de este proceso de estandarización desde hace muchísimos años. Esto no era para nada nuevo. Y solamente hasta el año pasado se publicó como una recomendación o como un estándar. Y asimismo, cada lenguaje o cada módulo del lenguaje pasa por una etapa dentro del proceso de revisión de la W3C o por una serie de etapas hasta que finalmente lo denominan un estándar o una recomendación y los navegadores o los fabricantes de navegadores, los desarrolladores de navegadores, lo que hacen es también basarse en estos estándares. Esto hace entonces que la interpretación y la forma como los navegadores interpretan la información de los sitios web ya sea mucho más constante, mucho más similar entre ellos que lo que teníamos anteriormente. Entonces buscan que los sitios web se vean y comporten consistentemente en diferentes navegadores y este es el sitio web de la W3C. Este sitio web es el principal medio de consulta que deberíamos tener en teoría para HTML, CSS y todo este tipo de lenguajes. En la práctica, sin embargo, la información que hace parte del sitio web de la W3C es muy técnica, especialmente para los diseñadores. Entonces, hay otros sitios web que son un poco más pedagógicos. Sin embargo, hay muchos desarrolladores que pues, se toman el tema muy en serio y se ofenden cuando ven que un diseñador pues, no accede a la página de la W3C para referencia a algún tipo de lenguaje. Pero personalmente yo no lo veo grave. Si se ve muy confusa la información que hace parte de esta página, pues yo busco otra referencia y punto. Los servidores, recuerden, son el computador con software especializado que está almacenando nuestro sitio web. Y dentro de ese software tenemos un software que es el software de servidor, un software de manejo de bases, de manejo de información, o un software o un lenguaje de programación y un motor de bases de datos. Esos son básicamente los 3 lenguajes que vamos a encontrar en estos servidores. Nuevamente, encontramos el software de base de datos, encontramos normalmente un lenguaje de programación y encontramos un motor de bases de datos. Este software tiene una IP, perdón, este servidor tiene una IP, recuerden que esta IP es el identificador, como la cédula o el documento de identificación nacional que ustedes tienen. Y podemos tener, de hecho, varios sitios, bueno, perdón que aquí me emocioné. Entonces, bajo esta IP, nosotros podemos tener un sitio web o podemos tener varios sitios web. ¿Qué quiere decir eso?
que si nosotros estamos creando el sitio web de nuestra empresa, acme.com, entonces podemos contratar un sitio web o un servidor de hosting, y lo que contratamos es un servidor completo o un servidor virtual que nos genera una IP. Entonces nos entregan a nosotros todo el servidor para nosotros, para nuestro trabajo. Esto, digamos, normalmente se utiliza cuando el sitio web es un sitio web muy grande, cuando estamos hablando de un portal muy grande. En general no pasa así. O sea, en la práctica, generalmente cuando tenemos un sitio web y queremos almacenarlo, entonces lo que hacemos es contratar el servicio de hosting, y lo que nos dan es un pedacito del disco duro del servidor. Entonces lo que va a pasar en este servidor es que bajo la misma IP existen muchos sitios web. De manera que, por ejemplo, el sitio web acme.co comparte el mismo servidor con un sitio web que se llama plural.com o acme2.com, en fin. De hecho, muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros vecinos, pero eso puede generar un inconveniente. Así como supongan que ustedes quieren cambiarse de casa en su ciudad, entonces nos vamos a cambiar de casa y van y buscan de día un lugar, les gusta una casa, contratan el arrendamiento de esa casa y se cambian de casa. Y durante la primera semana se empiezan a dar cuenta que el barrio era como un poquito peligroso. Entonces empiezan a haber personas como sospechosas por los... ¿Qué es lo que ocurre? Que así la casa sea muy buena, sea muy bonita, los vecinos afectan la percepción que usted tiene de seguridad de su barrio o del lugar donde está viviendo. Y eso lo afecta a usted. Seguramente sus amigos ya no van a querer visitarlo porque les da miedo, pronto les pasa algo. Y bueno, van a tener muchos otros inconvenientes sencillamente porque están en un lugar que probablemente sea muy peligroso. Es decir, el problema en este caso son los vecinos. Lo mismo ocurre en un servidor web. Cuando usted alquila un servidor o un servicio de hosting, usted tiene que tener en cuenta cuáles son sus vecinos. Porque si sus vecinos, por ejemplo, son personas que se dedican a enviar spam, eso automáticamente lo afecta a usted. En alguna ocasión me pasó con un sitio web de un cliente. Yo no conocía pues esto, entonces realicé el diseño web, publicamos el sitio web, y lo que empezó a ocurrir es que el cliente me decía, mira, yo le mando correos a mis clientes y ningún cliente recibe mis correos. Y yo, pero ¿cómo así? Le pedí que me mandara un correo a mí, tampoco me llegó. Y empezamos a revisar y resulta que todos los correos que salían de ese dominio eran correos que se iban a la carpeta basura de todas las personas que recibían los emails. Y pues o sea, no entendíamos por qué, porque pues normalmente cuando un correo pasa a correo basura puede ser, por ejemplo, porque el subject del correo es muy extraño, porque lleva símbolos. Si usted le coloca, por ejemplo, muchos puntos, muchos símbolos de admiración al subject, hay probabilidad de que el software de correo o el servidor de correo pase eso a correo basura, pero en este caso eran correos muy comunes. Entonces, después de investigar, fue que aprendí que en este caso habíamos almacenado ese sitio web en un servidor que no tenía nada, o sea, era un servidor normal, pero el problema es que como era un hosting compartido, es decir, un hosting donde bajo la misma IP almacenan varios sitios web, muchos de los sitios web que estaban alojados dentro del mismo servidor eran sitios web que enviaban correo spam. Y esto automáticamente hace que la IP quede en algo que llaman una lista negra. Esa lista negra se propaga también en todos los servidores de correo del mundo, y entonces cada que salga un email desde esa IP, ya el servidor de correo lo reconoce y lo manda a correo basura, aun cuando haya sido enviado desde un dominio que no hace spam, pero como ese dominio está bajo esa IP, entonces está siendo afectada. Todo este cuento simplemente es para resumirles que hay que tener mucho cuidado cuando estamos utilizando estos servicios de hosting compartido, que si bien es lo más común del mundo, es importante que antes de contratar el servicio de hosting, ustedes se den la tarea de tomar esa IP y estarla verificando en los diferentes servicios que hay en internet para ver si está dentro de una lista negra. Después de que ustedes contraten el servicio de hosting, también permanentemente tienen que estar haciendo ese proceso de estar verificando que la IP de su servidor no esté en una lista negra, porque van a empezar a tener problemas. Software del servidor, entonces les decía, tenemos un sistema operativo, tenemos un servidor web, tenemos un servidor de base de datos y tenemos un lenguaje de programación. Entonces aquí tenemos el sistema operativo. La mayoría de los casos en los servidores es Linux, pero también hay servidores que están basados en Windows, hay servidores que están basados incluso en sistema Mac OS Server, que existe. Si no lo sabían, pues hay una versión de escritorio de Mac OS
10 y hay una versión de server Mac OS 10. Tenemos el servidor web, que en muchos casos pues es Apache, es el más conocido, pero también existen muchos otros servidores web. Como servidor de bases de datos podemos tener MySQL. En realidad, más que un servidor, es un motor de bases de datos o cualquier otro motor de bases de datos, y tenemos como lenguaje de programación PHP o cualquier otro. Estos son, esto lo llaman sabores de los software que contienen o que están instalados dentro de los servidores. Entonces hay un sistema LAMP, uno WAMP, uno WISA y uno MARS. Esto depende simplemente de la combinación que cada servidor tenga. En el LAMP tenemos Linux, Apache, MySQL, PHP, que es el más conocido o el más común en el mundo. En el WAMP cambiamos a Linux por Windows. En WISA tenemos ya otros servicios, Windows, Internet Information Services, Microsoft SQL, .NET, etcétera, y así sucesivamente. Pero el más conocido es el primero. Y tenemos una organización de, esto no voy a enfocarme mucho acá, pero tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a almacenar nuestro sitio web, vamos a guardar nuestro sitio web, esto va a replicar la organización que nosotros definimos cuando estamos creando nuestro sitio web. Entonces, cuando creamos nuestro sitio web, generalmente tomamos esos archivos HTML y los vamos guardando en carpetas. Esas carpetas, igual que la organización que usted puede tener en su escritorio, que puede ser pésima, puede ser muy bien organizado lo que usted tiene en el escritorio, asimismo también el sitio web puede estar muy organizado o muy desorganizado. Lo ideal es que esté lo más organizado posible, porque esto también afecta la navegabilidad del sitio por parte del usuario. Bien, entonces, ya sabemos qué es lo que hace el diseñador frontend, diseña la capa visual de nuestros sitios web o las aplicaciones. Ya sabemos que tiene que tener conceptos de interfaz de usuario, de estructura, de tipografía, de imágenes, debe conocer de usabilidad y experiencia de usuario. Ya sabemos las tareas del diseñador frontend. Bueno, en realidad no lo sabemos, pero estas son las tareas del diseñador frontend. Esta persona lo que hace es primero crear un mockup. ¿Qué es la creación del mockup? Cuando nosotros estamos trabajando en, por ejemplo, en el diseño de, qué sé yo, una revista o cualquier elemento gráfico, generalmente la primera etapa es crear algo que nosotros llamamos un boceto. En web es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el nombre en web es un poco más cool. Entonces, normalmente en web nosotros le llamamos un mockup. El mockup es básicamente un boceto de nuestro sitio web, donde estamos creando la estructura básica y donde le vamos a mostrar inicialmente al cliente para una preaprobación cómo es la estructura del sitio que le vamos a diseñar. Posteriormente pasamos a una etapa que se llama arquitectura de información. En esta etapa de arquitectura de información lo que hacemos es organizar la información que hace parte del sitio web. Esto es importantísimo en sitios web, en todos los sitios web, pero especialmente en los sitios web grandes, de tamaño mediano o sitios web muy grandes como portales. ¿Por qué? Porque es tanta la información que nosotros tenemos que buscar la forma de organizar esa información para que el usuario pueda acceder a cualquier tipo de información en la cual esté interesado con la menor cantidad de clics posibles y de la forma más sencilla posible para el cliente. Hay personas especialistas en arquitectura de información, hay arquitectos de información. Entonces, en muchos sitios web lo ideal es subcontratar esta tarea si hay mucha información por organizar para que el arquitecto de información realice esa tarea. Posteriormente tenemos que trabajar sobre la accesibilidad del sitio, es decir, cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de la capacidad que tiene el usuario para acceder a nuestro sitio web de una forma sencilla, aún en condiciones adversas. O aún cuando esta persona tenga algún tipo de discapacidad, por ejemplo, si la persona tiene problemas auditivos o tiene problemas visuales, debería de poder acceder a la información de nuestro sitio web sin ningún tipo de problema. Y de ahí en adelante, entonces, todas estas son tareas del diseñador frontend. La tipografía, la estructura, el diseño de formularios, interactiva animación, todo lo que ya hemos estado hablando. Y los lenguajes básicos que va a necesitar el diseñador de frontend, también ya lo hemos hablado, HTML, CSS y JavaScript. Es lo mínimo que va a necesitar. HTML es el lenguaje de estructuración de contenido. No es un lenguaje de programación. Jamás le vayan a decir a un programador que ustedes programan en HTML porque les pega. HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de marcado. De hecho, HTML quiere decir Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado. Es muy fácil de aprender. De hecho, el número de etiquetas de HTML
incluso en HTML5 el número de etiquetas es bastante limitado y nosotros trabajamos con su juego de esas etiquetas de forma bastante común. Si ustedes juegan con HTML sin exagerar, en unas 3 horas, ya ustedes conocen lo básico del lenguaje HTML con el cual ustedes pueden empezar a trabajar. Yo siempre comparo las etiquetas HTML con los POSITs. En el caso del POSIT, imagínense que aquí colocamos este POSIT donde le estamos indicando a alguien, miren, no olvide sacar la basura en la bolsa verde para que sea reciclada. Imagínense esto como el mensajito que le dejó su mamá antes de salir a trabajar, para que ustedes que se levantan tarde en su casa, entonces vean el mensaje y saquen la basura en la bolsa verde para que sea reciclada. Entonces a ustedes le están dando una instrucción. Las etiquetas también dan instrucciones. Estos son etiquetas. Aquí tenemos una etiqueta H1, miren que está encerrada entre un símbolo menor que y mayor que, el texto H1. Esto es una etiqueta H1. Hay una etiqueta de apertura y de cerrado. El contenido está encerrado en esas etiquetas. La etiqueta de cerrado simplemente como diferencia tiene slash después del símbolo mayor que y el concepto se repite. Lo único que cambia es el nombre de la etiqueta. Tenemos una etiqueta H2, una etiqueta P, una etiqueta, bueno, esas son las 3 etiquetas, H1, H2P. Y lo que hacen esas etiquetas es decirle al navegador, este texto es un texto importante, este es un título, es un H1. El H2, este es un texto que jerárquicamente tiene menos importancia que el H1, pero también va a tener importancia. Y posteriormente con la etiqueta P le va a decir al navegador, esto es un párrafo, es un texto estándar. El navegador recibe esa información y entonces muestra el H1 con un texto más grande, el H2 el tamaño va a ser un poco más pequeño y el párrafo lo va a mostrar con un tamaño estándar dependiendo de las preferencias del navegador. Eso es lo que hace el HTML. En esencia es muy sencillo el lenguaje HTML y lo que hace el HTML en realidad, y también es muy sencillo la forma de etiquetar el contenido en HTML, que es la primera tarea. Sin embargo, es muy importante que este etiquetado se haga de forma correcta, porque esto afecta muchas características de nuestro sitio web. Si etiquetamos mal nuestro sitio web, puede pasar que se afecte el SEO, por ejemplo. Si etiquetamos mal nuestro sitio web, puede renderizarse incorrectamente nuestro sitio. Si etiquetamos mal nuestro sitio web o utilizamos mal el HTML, puede pasar, por ejemplo, que la capa de presentación, es decir, el CSS, posteriormente sea muy complejo de aplicar. Tengamos que trabajar más con el CSS si la estructura del HTML está incorrectamente aplicada. Entonces, una base con la cual debemos empezar cuando vamos a etiquetar o vamos a estructurar el contenido de nuestro sitio web es sencillamente, entre más sencillo sea la estructura de nuestro sitio, va a ser mucho mejor. Siempre, entre más sencilla sea la estructura de nuestro sitio, va a ser mucho mejor. Esa sencillez de estructura no tiene nada que ver con la sencillez del diseño. Entonces no quiere decir que si usted hace una estructura simple, el diseño se va a ver feo. No, ¿por qué? Porque son dos capas totalmente independientes. Una es la capa de HTML y otra es la capa de CSS. CSS son las hojas de estilo de cascada. Básicamente es un lenguaje de estilo que permite describir la presentación de lenguajes como HTML, XHTML, SVG y otros lenguajes. Aquí estamos hablando, por supuesto, de HTML. Y la forma como interactúa HTML y CSS es más o menos de la siguiente manera. Aquí tenemos una modelo. Vamos a decir para el ejemplo que la modelo es la estructura HTML y la modelo tiene un vestido que es la capa de presentación o el CSS. Esa mismo modelo, observen que se va a ver bastante diferente cuando cambiamos la capa de presentación. Entonces miren cómo, dado que son dos capas totalmente independientes, dado que la modelo no nació con ese vestido, sino que es un vestido totalmente independiente, entonces en cualquier momento puede cambiar su capa de presentación. En cualquier momento se cambia el vestido y parece una persona totalmente diferente. Lo mismo pasa en HTML. En cualquier momento nosotros podemos cambiar características de diseño sin tener que tocar para nada el HTML, porque son capas independientes. Esto al inicio no era así. Los primeros sitios web que yo diseñé en algún momento eran sitios web donde en el mismo archivo HTML uno combinaba CSS, combinaba JavaScript. El problema con esto es que era muy complicado hacer cambios posteriores porque era que tomaba mucho tiempo buscar, por ejemplo, errores o buscar incluso el código que ya nosotros habíamos escrito anteriormente. Este es otro ejemplo. El HTML puede ser la estructura de un edificio si queremos compararlo, y toda la parte de la fachada del edificio, las ventanas, el color, la pintura, etcétera, etcétera, todo esto corresponde a la capa de CSS.
Esto que vemos aquí corresponde a código HTML o a un archivo HTML. Miren cómo es básicamente lo mismo que les estaba mostrando anteriormente. Por supuesto se ve un poco más complejo porque hay mucho contenido, pero es básicamente lo mismo, contenido con etiquetas. Ahí van a ver una etiqueta header, una etiqueta div, vamos a ver etiquetas h3, etiquetas de párrafo, pero es exactamente el mismo concepto. Entonces miren cómo es de sencillo. Se repite siempre el mismo concepto de etiquetar contenido. Ahora, esto es lo que ve el navegador. Esto es el lenguaje tal como lo veríamos, por ejemplo, en un editor de código, en Dreamweaver, en Brackets, en Coda, en cualquier editor en el cual ustedes trabajen. Y esto es ese archivo HTML visualizado por el navegador. En pocas palabras, con el navegador abrimos ese archivo HTML. Entonces miren cómo hay unos textos que están más grandes, de hecho están en negrita, hay otros textos más pequeños, los hiperlinks están en color azul y con un subrayado. Todo esto es porque hay una capa de presentación que ya está incluida por defecto dentro de un archivo HTML y que el navegador la entiende. Entonces, aunque nosotros no le apliquemos ningún archivo CSS a nuestro archivo HTML, aunque no le apliquemos nada de CSS, por defecto ya hay una capa de presentación básica. Lo que nosotros hacemos como diseñadores web es sobreescribir esa capa de presentación que ya existe mediante nuestras propias reglas CSS. Entonces, los primeros sitios web que en algún momento cuando estaba en la universidad conocí, de hecho eran así. Entonces, ni siquiera, muchos sitios web, por ejemplo, de documentación, ni siquiera tenían presentación CSS. Asimismo, digamos, ahí importaba mucho era el contenido, todavía no había mucho énfasis pues en la capa de presentación. Y pues la mayoría de estos sitios web eran sitios web de información técnica, entonces digamos la parte de presentación para ellos no era menos importante todavía. Esto es el mismo archivo que les estaba mostrando anteriormente, solamente que aquí ya se aplicó la capa de presentación, aquí ya se aplicó la capa CSS, pero es exactamente lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Es decir, esto más la capa de presentación es esto. Y en cualquier momento, si nos dicen, por ejemplo, necesitamos cambiar el color del fondo para que no sea azul, sino que sea verde, simplemente vamos a la capa de presentación, es decir, al archivo CSS, hacemos los cambios y para nada tenemos que tocar el HTML. Estos son los estilos CSS, o las hojas de estilo simplemente son unos archivos donde guardamos una serie de reglas CSS. Ahí ven un poco la sintaxis del CSS en la parte derecha. Básicamente son unas reglas, o unos conjuntos de reglas. Esto empieza con algo que llamamos un selector y una serie de propiedades de los elementos a los cuales les damos sus valores. Entonces estos estilos son aplicados en su orden, por eso se llaman estilos de hojas de cascada y generalmente están contenidos en archivos externos, como les estaba mostrando pues actualmente. Y la ubicación del CSS puede variar. Entonces nosotros podemos tener los CSS de forma externa, que de hecho es la forma recomendada, como archivos totalmente externos. También el CSS puede estar embebido o puede estar inline. No voy a enfatizar pues muchísimo en esto. Estas son las tres formas como podríamos tener los CSS. Entonces podemos tener el CSS de forma inline mediante una etiqueta, mediante un atributo que se le asigna a cada uno de los elementos HTML, como en este caso estamos formateando la etiqueta P de párrafo mediante un atributo que se llama style, y a ese atributo style, el valor de ese atributo style, entre comillas, es una propiedad, que en este caso es color, y el valor de esa propiedad que es rojo. No es la forma más recomendada porque cuando combinamos el CSS dentro del HTML, generalmente es muy complejo de hacer cambios. También podemos hacerlo de forma embebida, entonces mediante la etiqueta style dentro del archivo HTML, en el área del encabezado del head, nosotros podemos hacer también la inclusión del CSS, pero siempre la mejor forma es tener un archivo con extensión .css que nosotros llamamos una hoja de estilos y ahí incluir todas las reglas CSS para que sean aplicadas posteriormente al archivo HTML. Esta es la forma más recomendada y esto me genera muchas ventajas. Por ejemplo, nosotros podemos, al tener el archivo CSS externo o la hoja de estilos externa, podemos aplicar esos estilos a muchos archivos HTML de nuestro sitio web. Entonces, si en mi sitio web hay 100 archivos HTML, hay 1000 archivos HTML,
Con una sola hoja de estilos, en teoría, podríamos manipular la presentación de todo el sitio, y en el momento en que necesitemos hacer un cambio de presentación, simplemente hacemos el cambio en el archivo CSS y automáticamente todos los archivos HTML reciben ese cambio. O también tenemos esta ventaja. A un solo archivo HTML podemos crearle varias hojas de estilo. Una hoja de estilos para cuando nuestro cliente ingrese al sitio web con un computador de escritorio, o otra hoja de estilos diferente cuando ingrese mediante una tablet, u otra hoja de estilos totalmente diferente cuando ingrese con un con un dispositivo móvil. Esto, de hecho, es la base de lo que se llama el Responsive Web Design, que el contenido se adapte para mejorar la legibilidad dependiendo del dispositivo o el tamaño de la pantalla donde se esté visualizando. También, de hecho, podríamos tener una hoja de estilos para impresión. Y esta es la sintaxis de CSS. CSS también es un lenguaje bastante sencillo de aprender a utilizar. Tiene dos partes principales, una parte que llamamos el selector y otra parte que se llama la declaración. El selector es lo que permite seleccionar lo que queremos formatear. Por ejemplo, en este caso, queremos formatear todos los párrafos. Y dentro de la declaración, nosotros tenemos una serie de propiedades y valores. Hay una serie de pares de propiedades y valores. La propiedad es la característica que queremos manipular al elemento que nosotros seleccionamos. En este caso, por ejemplo, tenemos dos propiedades. La propiedad FontFamily, cuyo valor es un valor de un nombre de fuente, es decir, que la fuente de ese párrafo va a ser Arial, y una propiedad Color, cuyo valor es un valor de color. Entonces estamos diciendo que ese párrafo, o que los párrafos de esa página a la cual le vamos a aplicar este CSS, van a tener la fuente Arial y el color rojo. Estas son simplemente diferentes formas de sintaxis del CSS. Y respecto a JavaScript, JavaScript es un lenguaje script que permite agregar funcionalidad a los sitios web. Entonces, HTML permite la estructura, CSS está encargada de la capa de presentación, y JavaScript tiene a su cargo la funcionalidad del sitio web. ¿Qué es eso de la funcionalidad? Por ejemplo, interactividad de los botones, por ejemplo, que cuando hagamos clic en un elemento exista una animación, si así se requiere, entre muchas otras tareas. Podemos hacer, por ejemplo, un slideshow, una galería de imágenes basados pues en JavaScript. Toda la parte que es interactividad y funcionalidad está encargada de JavaScript. Este es un lenguaje que se ejecuta del lado del cliente y actualmente es uno de los lenguajes más usados pues en el mundo. Y respecto a las imágenes, tengan en cuenta que los navegadores soportan un número limitado de formatos de imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los formatos con los cuales nosotros trabajamos normalmente en diseño gráfico se van a poder utilizar en diseño web. Nosotros, por ejemplo, en diseño web no podemos utilizar un formato PSD o EPS o TIFF. Los formatos de imagen para web, de hecho, están desarrollados para permitir un balance entre calidad y tamaño. Todo lo que hacemos para diseño web tiene que estar controlado en su aspecto de tamaño o de peso. Todo, absolutamente todo. Independientemente de que pensemos que en este momento las conexiones de internet sean muy altas, es decir, ahora es muy común que en la casa cualquier persona tenga 5 megas, 10 megas, 20 megas, incluso 50 megas en ciertas casas, pero aún así nosotros necesitamos que nuestros sitios web sean lo más liviano posibles. La carga del sitio web tiene que ser lo más rápido posible, porque de hecho incluso Google está analizando la velocidad para determinar el posicionamiento de nuestros sitios web dentro de los buscadores. Los 4 formatos de imágenes actuales más comunes son JPG, GIF, PNG y SVG. SVG es relativamente nuevo. Como formato no es nuevo, pero para uso para web sí es relativamente nuevo, porque solamente hasta hace algunos años los navegadores empezaron a dar un soporte real para SVG. Actualmente todos los navegadores modernos soportan SVG, y la diferencia entre ellos pues básicamente es el tipo de imagen que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en el JPG aquí utilizamos una compresión que se llama lossy, es decir, que es compresión con pérdida de información. Cada que guardamos una imagen en formato JPG se ejecuta un algoritmo de compresión que afecta la calidad de la imagen. Entonces lo que hacemos cuando hacemos el guardado en JPG es que controlamos la cantidad de compresión, y de esa manera también controlamos la cantidad de información que se pierde. El JPG como formato reproduce un máximo de 16 millones de colores y por lo tanto está recomendado para imágenes con detalles fotográficos.
Respecto al formato GIF, este utiliza una compresión que se llama lossless o es una compresión sin pérdida. Es un formato a 8 bits y esto hace que se limite el máximo de colores a 256, por lo tanto es recomendado solamente para imágenes con colores sólidos, logos por ejemplo. Y también se suele utilizar para animaciones muy sencillas. Las animaciones que ustedes ven, por ejemplo, en los memes, son animaciones basadas en GIF. Una de las ventajas que tienen estas animaciones pues, es que son supremamente compatibles. Cualquier dispositivo, incluso un Explorer 4, es capaz de visualizar correctamente una animación GIF. PNG es un formato que tiene compresión sin pérdida también. Reproduce un máximo de 16.7 millones de colores como el JPG, pero generalmente es más pesado que JPG y GIF. Sin embargo, es un formato muy utilizado actualmente, especialmente cuando estamos utilizando, por ejemplo, efectos muy sutiles como drop shadows. Es perfecto este formato porque permite reproducir todos esos pequeños detalles. Y el formato SVG es un formato muy interesante, muy bueno, porque es un formato vectorial a diferencia de los otros formatos. De manera que todo lo que hacemos como SVG se puede escalar sin afectar la calidad. Y actualmente que tenemos pantallas de tantos tamaños, es interesantísimo porque no importa si el usuario está viendo entonces nuestro sitio web en una pantalla muy pequeña como un smartphone o una pantalla gigante como las pantallas de 27 pulgadas que pueden tener actualmente, por ejemplo, los iMac. De todas maneras, el logo se va a ver exactamente en la misma calidad. Como es un lenguaje marcado, podemos aplicarle CSS, además es otra ventaja, y en general sirve para especialmente reproducir logos o iconos. También tenemos que tener en cuenta las fuentes que vamos a utilizar dentro de nuestro sitio web. Mientras que inicialmente solo podíamos utilizar un subjuego de fuentes que eran más o menos 11 fuentes, que de hecho se llaman fuentes seguras, CSS permite utilizar fuentes web mediante algo que se llama la regla font face. Y esto ya elimina el límite que teníamos de fuentes, por eso actualmente desde hace algunos años ustedes van a ver que en los sitios web se pueden utilizar muchas fuentes, o ven que estamos utilizando muchas fuentes diferente a lo que trabajábamos anteriormente. Adicionalmente ha empezado a aparecer una serie de servicios web que constan de unas librerías de fuentes que podemos utilizar dentro de nuestros sitios web. Dentro de estos servicios tenemos por ejemplo el servicio de Typekit, que es un servicio de Adobe. Tenemos por ejemplo el de Google Web Fonts, que son fuentes gratuitas, el de Edge Web Fonts, que también son fuentes gratuitas, entre muchos otros. De entre otras tecnologías que tenemos que tener en cuenta también para nuestro trabajo de JavaScript, entonces podemos nombrar las librerías de JavaScript. Las librerías simplemente son un conjunto de tareas que ya están prescritas. ¿Qué quiere decir eso? Que en JavaScript, como lenguaje de programación, usted todo lo tiene que hacer a mano. Y virtualmente usted puede hacer lo que se imagine con JavaScript. Pero ese proceso puede ser un poco extenso. Crear un script desde cero puede ser un poco extenso porque pues hay que analizar el script, estructurarlo, escribir el código, testearlo, verificar que esté funcionando en todos los navegadores. Recuerden que JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el lado del cliente. Por ese motivo pueden haber diferencias de interpretación entre los diferentes lenguajes. Entonces, como es una tarea bastante extensa, por una parte. Por otra parte, los diseñadores como tal podrían no llamarles mucho la atención tener que escribir o darse a toda esa tarea para escribir un script. Entonces, las librerías básicamente son tareas que ya están hechas y están agrupadas mediante nombres. Lo que nosotros hacemos para utilizar estas librerías es instalar la librería, que se instala igual que enlazar cualquier archivo CSS o JavaScript, y simplemente llamamos mediante nombre esas tareas y unos parámetros que vamos a estar utilizando, y esos parámetros por supuesto tenemos que conocerlos en la documentación de la librería. Esto facilita y agiliza muchísimo las tareas. Entonces, por ejemplo, una de las librerías más conocidas de JavaScript es una librería que se llama jQuery. Esta librería jQuery está orientada a hacer animación y efectos de JavaScript. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, en JavaScript con 20 líneas de código, en muchos casos con una sola línea de código o 2 líneas de código de jQuery, lo hacemos perfectamente. Es más fácil de aprender, más fácil de aplicar, más fácil de escribir, entonces facilita muchísimo esa tarea. Muchas personas utilizan jQuery sin conocer JavaScript, no pasa nada, pero el conocimiento básico de JavaScript les va a facilitar entender todo lo que hacemos en jQuery y va a ampliar pues, las capacidades que nosotros tenemos con este lenguaje.
También podemos utilizar algo que se llaman los frameworks. Es algo que seguramente ustedes han escuchado mucho actualmente. Los frameworks son una colección de archivos HTML, CSS y JavaScript que son diseñados para que el desarrollo de nuestro sitio web sea mucho más rápido, sea mucho más fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no vamos a arrancar creando desde cero el HTML, el CSS y el JavaScript, sino que ya hay una base que es lo que denominamos ese framework. Estos frameworks pueden contener plantillas, HTML, grillas, CSS, librerías de JavaScript que nosotros por supuesto podemos reutilizar. Y existen actualmente muchos frameworks. Uno de ellos, o uno de los más conocidos, es un framework que se llama Bootstrap, que como buena noticia para las personas que utilizan Dreamweaver, en la actualización que tuvo el mes pasado, hace algunas semanas, Dreamweaver CC ya tiene incluido Bootstrap dentro de Dreamweaver. O sea, ya viene como lenguaje por defecto para cuando queremos hacer un sitio web responsive. Tenemos también algo que se llaman preprocesadores CSS, esto es un poco más avanzado por decirlo de alguna manera. Estos preprocesadores permiten extender las capacidades y funcionalidades de CSS. ¿Qué ocurre? CSS es muy fácil de aprender, es bastante sencillo, incluso CSS3, sin embargo, esa sencillez también hace que sea un poco limitado. Entonces, los preprocesadores lo que hacen es que potencian CSS y le agregan funcionalidades y características como las variables, por ejemplo. Las variables permiten almacenar datos, almacenar valores, y esos valores los puedo reutilizar fácilmente, de manera que si quiero hacer un cambio en ese valor que reutilicé, lo hago simplemente en la variable y eso se replica en todos los otros lugares donde utilice esa variable. También las condicionales, los condicionales son una estructura que no se puede utilizar en CSS, pero los preprocesadores lo permiten. Esto me permite agregar lógica a la aplicación de CSS. Estos preprocesadores usan una sintaxis que finalmente se compilan, este es un proceso pues posterior y me genera CSS puro, y también pueden generar código menos optimizado que el que se escribe manualmente, lo cual puede ser una desventaja. Entonces, casi todos los lenguajes, casi todas las características, los frameworks, las librerías, etcétera, tienen tanto ventajas como desventajas. En este caso, la desventaja de los preprocesadores es que el código no suele ser tan optimizado como el código que nosotros escribimos a mano. Los tres procesadores más comunes actualmente son SAS, LESS y Stylus. Y de hecho, el más conocido, el más usado actualmente es LESS, sencillamente porque la sintaxis es más parecida al CSS estándar. Dentro de lo que tenemos que estar haciendo, o dentro de lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar el sitio web, entonces es elegir los servicios y las herramientas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, una de las elecciones que tenemos que hacer es el hosting, ya que hay tantas opciones en el mercado, puede ser un poco confuso. Lo principal, y esto es muy importante, es no se guíen por el precio. De hecho, hay hosting gratuitos, pero entonces no se guíen por el precio porque uno siempre recibe lo que paga. Si usted paga por un servicio muy económico, generalmente eso también se traduce en un servicio regular. Generalmente, no, digamos, no siempre va a pasar. Yo sé que hay servicios económicos que pueden ser muy buenos y que hay servicios costosos que pueden ser pésimos, pero generalmente uno recibe de forma proporcional a lo que paga. Entonces, si estamos creando el sitio web de una empresa, pues no podemos estar pensando en utilizar un hosting gratuito o un hosting o el hosting más barato que vayamos a encontrar, porque seguramente vamos a tener inconvenientes con eso. Entonces, el sitio web debe ser lo más estable y rápido posible. ¿Qué es estable? Que siempre que nosotros estemos digitando la URL o que siempre que los clientes digiten la URL y traten de acceder a nuestro sitio web, puedan hacerlo. Un sitio web inestable es un sitio web donde en algunos casos está caído, en otros casos funciona, luego vuelve si está caído, etcétera, etcétera. El sitio web también tiene que ser rápido. Actualmente, un cliente toma como lento un sitio web que se demore más de un segundo en cargarse. Eso puede parecer exagerado, pero los clientes actualmente o el mundo en general se está acostumbrando a que todo tiene que ser automático, a que todo tiene que ser rápido. Miren, no sé si alguno de ustedes acompañó a sus papás alguna vez al banco. Las filas de los bancos anteriormente eran excesivamente extensas porque habían menos bancos, menos oficinas, etcétera. Yo me acuerdo, a mí me llevaban pequeñito a hacer las vueltas pues, en mi casa y las filas y el tiempo que uno se demoraba en un banco era excesivo. ¿Qué pasaba en ese momento? Eso era relativamente normal.
Actualmente uno llega a un banco y encuentra más de 5 personas y ya encuentra a esas personas discutiendo en el banco porque hay mucha fila. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados actualmente a que todo sea rápido. Lo mismo pasa en nuestros sitios web. Puede ser exagerado, pero insisto, más de un segundo ya el usuario lo toma como un sitio web lento. Un sitio que se demore entre 3 y 5 segundos ya es un sitio que es grave. El problema de lentitud que tiene es grave. Entonces, puede ser que usted haya cuidado todos los aspectos anteriores de los cuales estábamos hablando. Puede ser que haya trabajado con las herramientas correctas, con HTML, CSS, bajo estándares, optimizó correctamente las imágenes, etc. Pero si usted contrató un sitio, un hosting poco profesional, muy lento, echó toda la basura, porque igual el sitio web va a ser lento. Y esa lentitud también la va a notar Google y también le va a afectar el posicionamiento a ustedes. Generalmente los hostings siempre ofrecen espacio de almacenamiento ilimitado. Todo lo que sea ilimitado en hosting, véanlo entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad, si usted empieza a almacenar, por ejemplo, usted hace un sistema de videos y empieza a almacenar muchos videos, en algún momento le van a cortar a usted el servicio. Nada es ilimitado en esta vida. Y en términos prácticos, en realidad pocas veces uno va a necesitar mucho espacio de almacenamiento, excepto en casos muy específicos. La transferencia de datos, en cambio, sí es algo muy importante tener en cuenta, que es la cantidad de datos que usted va a transferir entre el servidor y los clientes. A más cantidad de visitas que usted tenga, va a tener más transferencia. También muchos servicios ofrecen transferencia ilimitada. Falso. Si usted hace un sitio web que tiene muchísimas visitas, en algún momento le van a cortar a usted el servicio o simplemente le va a llegar un mensaje donde le van a decir que por favor suba el servicio a un nivel donde tiene que pagar más para que puedan ofrecer un servicio óptimo. Es una característica muy, muy importante. Y tenemos diferentes tipos de planes de hosting dedicados, donde usted tiene un servidor para usted solo o un servidor virtual al menos, versus los que son compartidos, donde les dije que tenían que tener cuidado con los vecinos. Es importante tener en cuenta el software que está incluido entre los servidores, porque si usted hace un sitio web y el sitio web está basado en PHP, pues el servidor tiene que tener el motor de PHP. Si usted hace un sitio web y el sitio web está en .NET, pues no lo va a poder instalar en este tipo de servidor. También verificar si podemos instalar software dentro de nuestro hosting, porque muchas veces necesitamos, por ejemplo, hacer algún tipo de instalación de un plugin, etcétera. Y siempre es bueno darle una revisada, verificar en Google, por ejemplo, los reviews o las calificaciones de esos servicios de hosting. También tenemos que definir nuestro nombre de dominio, definir la extensión. Muchas empresas registran múltiples nombres de dominio para el mismo sitio. Esto simplemente para cuidar la marca, pero lo principal que tienen que tener en cuenta respecto al dominio es que cuando ustedes están ofreciéndole el servicio a un cliente y ya se deciden, ya firman el contrato, lo primero que hay que hacer es registrar el nombre de dominio lo antes posible, antes de que lo pierdan. El nombre de dominio es importantísimo, debe tener recordación. Entonces, si es un nombre de dominio muy complejo, van a tener muchos problemas. Primero, nadie va a recordar ese nombre de dominio. Segundo, va a ser más propenso a que el usuario se equivoque cuando está escribiendo el nombre de dominio. Y es importante que el cliente sea dueño del nombre de dominio. Cuando ustedes compran el dominio, lo primero que hay que averiguar es algo que se llama los name servers. Los name servers son los datos que usted va a obtener de este servicio para poder enlazar el nombre de dominio que acaba de comprar con el servicio de hosting que usted ya debe tener. Posteriormente también vamos a elegir el editor de código con el cual nosotros vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con un editor de código como Dreamweaver, si vamos a trabajar con un editor de código como Notepad, como Brackets, etcétera, etcétera. Esto depende simplemente de la preferencia de cada uno. Hay editores de código gratuitos, hay editores de código de pago. Brackets, por ejemplo, es gratuito, Dreamweaver es de pago, Sublime Text es un editor de pago, pero si usted quiere lo descarga y trabaja de forma gratuita. Digamos, legalmente no es lo que la empresa que desarrolló el software espera, pero se puede hacer. No es lo ideal. Idealmente deberíamos de comprar el software si estamos produciendo con él. Y también tenemos que trabajar con editores gráficos. Por supuesto hay herramientas que son básicamente un estándar actualmente como Photoshop, pero también existen herramientas actualmente gratuitas, opciones gratis. Por ejemplo, tenemos GIMP, que es una alternativa a Photoshop. Tenemos Inkscape, que es una alternativa a Illustrator. Tenemos otra alternativa a Illustrator que se llama Sketch, que es solamente para Mac.
Y como estas, existen muchas otras alternativas también gratuitas. ¿Qué pasa? Pues que las herramientas más conocidas, más estandarizadas y, en mi opinión, digamos, más flexibles son Photoshop e Illustrator, pero no son las únicas. Lo importante que tienen que tener en cuenta de todas maneras es que no importa la herramienta que usted elija. Lo importante es que esa herramienta usted la sepa usar correctamente. Eso es importante. No importa cuál herramienta estás eligiendo, si la estás usando correctamente. Entonces puedes trabajar con Photoshop, con lo que sea, con cualquier herramienta que sea, pero lo importante es que la uses correctamente. Ok, ¿qué es lo que primero que nosotros tenemos que aprender a... ¿Qué es lo que nosotros primero tenemos que aprender para, pues, empezar a trabajar en diseño web? Entonces, lo primero es definir cuál es el campo que nos interesa más. Es decir, si nos gusta más la interactividad, si nos vamos más por la parte de aplicación de la capa de presentación, si nos gusta la parte de experiencia de usuario. Miren que hay muchísimos campos. Y eso se decide de acuerdo a las fortalezas que podamos tener nosotros o incluso los conocimientos previos que ya tengamos. De todas formas, la base siempre va a ser la misma, tal como ustedes han visto en esta charla. La base siempre va a ser HTML, CSS y jQuery. Recuerden, esto es lo mínimo que ustedes van a necesitar para empezar a diseñar sitios web profesionales. Lo mínimo. Anteriormente, de hecho, hablábamos solamente de HTML y CSS. Ya no. Ya es necesario que ustedes conozcan al menos la base de HTML y la base de JavaScript. Siempre que ustedes estén creando el sitio web, recuerden una máxima y es: el contenido es el rey. Siempre. Entonces es muy importante que el sitio web sea bonito, es muy importante que todo sea totalmente funcional, pero el contenido es lo más importante del sitio web que ustedes están desarrollando. Por ese motivo se debe definir una estrategia para la creación y la presentación del contenido. Desde tener en cuenta que necesitamos una tarea de arquitectura de información, hasta mirar cómo vamos a mostrar ese contenido dentro de nuestro sitio web. Y esto debe ser una de las primeras etapas del proceso. También tenemos que tener en cuenta que estamos diseñando para pantallas. Esto es importante, especialmente importante para las personas que apenas están arrancando y que están pasando desde diseño de medios impresos a diseño web. En diseño de medios impresos estamos diseñando para unos tamaños específicos, unos tamaños estáticos. En diseño web no, existen infinidad de tamaños y resoluciones de pantalla. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando el proceso de diseño de nuestro sitio web. Y el flujo de trabajo, por supuesto, como cualquier flujo de trabajo, no es una norma específica, no es una ley, pero generalmente estas son las etapas que nosotros tenemos. La etapa de planeación de nuestro sitio web, la etapa del diseño, o sea, la capa de presentación, luego la parte de desarrollo, si necesitamos, por ejemplo, conexión con bases de datos o trabajo con lenguajes de programación. Luego pasamos a una etapa de publicación de nuestro sitio, es decir, tomar estos archivos y subirlos al servidor. Y siempre es importante medir cuanto antes la dimensión del proyecto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces el diseñador se mete en proyectos pensando que el sitio web es pequeño, prácticamente no analiza lo suficiente, incluso hasta cotiza sin saber la extensión del proyecto, y ya cuando se sienta con el cliente se da cuenta que es un mega proyecto que primero podría pasar que él no es capaz de desarrollar porque tiene requisitos que se salen de sus capacidades, y segundo, lo que cotizó pues no va a cubrir ni siquiera la primera semana de trabajo. Entonces, una de las primeras tareas que tenemos que realizar cuando vamos a contratar o nos van a contratar un diseño web es medir la dimensión de ese proyecto, ver exactamente qué es lo que quiere y qué es lo que espera el cliente. Estas son otras tareas que necesitamos realizar en la parte, en este caso en la parte de planeación, que es la primera etapa. Tenemos que hacer un resumen del proyecto, tenemos que analizar los contenidos, hacer una estrategia de ese contenido. En esa estrategia nosotros definimos la jerarquía de esos contenidos y cómo los vamos a mostrar, y realizar la planeación del sitio mediante bocetos o wireframes y mediante el mapa del sitio. En la parte del diseño pues hacemos un sketch, que son los bocetos iniciales. Realizamos lo que se llaman patrones de diseño. Estos patrones de diseño es definir el diseño de todos los botones, definir el diseño de todos los videos, definir el diseño de todos los títulos, etcétera, etcétera. A eso se le llaman patrones de diseño. Luego
hacemos los primeros prototipos, que son unos bocetos, pero que ya tienen funcionalidad. Generamos los assets, generamos todos los iconos, generamos las imágenes, generamos o mandamos a editar los videos. En la etapa de desarrollo, entonces venimos a la etapa de codificación, donde escribimos manualmente HTML, CSS, JavaScript. Tenemos que testear y hacer las correcciones de ese código. Recuerden que puede haber diferencias de interpretación en los navegadores. Tenemos que hacer algo que se llaman test de usabilidad y la revisión final, pues, por parte del cliente. Y cuando hacemos la publicación, recuerden es tomar los archivos, subirlo al hosting que ya está contratado, realizar los testing y realizar correcciones posteriores y hacer la entrega formal del proyecto. Cuando hacemos la entrega formal del proyecto es básicamente ya decirle al cliente, bueno, ya se aprobó, ya le entregué el sitio web funcional, fírmeme el recibido y hasta aquí llegó. Eso es en teoría. En la práctica, en realidad es posible que encontremos ciertos problemas posteriormente o que el cliente encuentre ciertos problemas que de pronto no se vieron en la etapa de testing y de correcciones. Entonces, digamos, si ya se firmó el recibido, técnicamente se supone que no tenemos la obligación, pero es un buen gesto estar dispuestos, pues, a hacer ese tipo de correcciones finales, porque en muchos casos simplemente nosotros no los encontramos dentro del testing que está a cargo de nosotros. Bien, eso es básicamente entonces de forma global todo el concepto que nosotros tenemos de lo que se llama el diseño web. Como pueden ver, el diseño web es mucho más que simplemente sentarse a codificar HTML, sentarse a codificar CSS y sentarse a codificar JavaScript. Miren todos los conceptos que existen y de hecho aquí no enfatizamos en muchas cosas. Por ejemplo, no enfatizamos en SEO, que el SEO es un concepto o un tema muy importante dentro del diseño de nuestro sitio web.